Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este curso bíblico con su servidor JC Mendoza. Ya veo conectadas algunas personas. Hola, Carmen Garay, ¿cómo estás? Hola, hola. Me da gusto saludarte. Hola, Esme, ¿cómo estás? Hola, Esmeralda, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Buenas Me da noches. mucho gusto saludarte. Y también, hola, Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro trabajo. Voy a compartir. La lección de hoy es muy interesante, muy apasionante y nos va a ayudar muchísimo en muchos sentidos, muchas cosas que vamos a platicar y a profundizar. Así es que pues vamos a arrancar recordando lo que veíamos hace 8 días precisamente y lo que hemos estado viniendo, bueno, viendo estos días con relación a nuestro trabajo. Es decir, estamos hablando de la inspiración en cuanto a la escritura, la inspiración bíblica. Y hemos dicho que la inspiración es el influjo sobrenatural de Dios sobre la inteligencia y voluntad de cada uno de los escritores sagrados o agiógrafos. A eso nosotros le hemos estado llamando inspiración. Ahora bien, veíamos hace 8 días que para descubrir la intención de los autores sagrados es preciso tener en cuenta los géneros literarios. Si me explico, comprender los géneros literarios. Y los definíamos hace 8 días diciendo que es la manera o forma en que se utiliza para relatar una verdad. La forma que se utiliza precisamente para relatar una verdad se llaman géneros literarios. Y ahora, continuando aquí, diríamos que, vamos aquí, en el Catecismo de la Iglesia Católica nos comentan precisamente que dice, pero dado que la Sagrada Escritura es inspirada, hay otro principio de la recta interpretación, no menos importante que el precedente, y sin el cual la escritura sería letra muerta. ¿Y cuál es este concepto? Que la escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita, con el mismo espíritu con que fue escrita precisamente. ¿De acuerdo? Y con esto vamos entonces a continuar. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Hemos hablado entonces que el Espíritu Santo influye al geógrafo, mueve su voluntad, su inteligencia, el geógrafo escribe y tenemos como resultado la Sagrada Escritura. Pero ¿cómo podemos hacer para comprender realmente a través de los géneros literarios, de lo que está escrito, qué es lo que Dios quería explicarnos? ¿Qué es lo que el agiógrafo puso, transcribió? Precisamente eso es lo que queremos de alguna manera llegar. Y es que, mira, cualquier persona puede leer la Sagrada Escritura, claro que sí. Cualquier persona puede tener este encuentro personal con Dios, claro que sí. Pero ¿cómo garantizar que lo que yo estoy leyendo realmente es lo que Dios quiere manifestarme? Realmente es lo que el Espíritu inspiró al geógrafo. ¿Cómo saber que yo leo algo y realmente eso es lo que Dios ha querido que nosotros vayamos comprendiendo? ¿De acuerdo? Así es que entonces es importante es acercarnos en comunidad, la iglesia es lo que hace para ir comprendiendo este proceso de la inspiración. Bueno, pues ese es nuestro tema entonces. Mira, el Concilio Vaticano II señala 3 criterios para una interpretación de la escritura conforme al espíritu que la inspiró, para comprender lo que el Espíritu Santo quiso decirle al geógrafo y el geógrafo plasmó a través de los géneros literarios. Existen 3 criterios, dice la Iglesia. El primero, prestara una gran atención al contenido y a la unidad de toda la escritura. Prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la escritura. Y ya de entrada empezamos a aclarar cositas. A veces tomar un texto individual y separarlo de todo lo que es el contexto de la historia de la salvación no es correcto. Esto lo dice el 112 del Catecismo de la Iglesia Católica. Ahorita los vamos a extender. El 113 dice, leer la escritura en la tradición viva de toda la Iglesia. ¿Sí me explico? En la tradición viva de toda la Iglesia. Y el tercer punto dice, estar atento a la analogía de la fe. Estar atento a la analogía de la fe. Muy bien, pues vamos entonces a continuar. Dice aquí, el 112 decía, prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la escritura. Y es que mira, en efecto, por muy diferentes que sean los libros que la componen, la escritura es una en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo, Jesús, es el centro y el corazón abierto desde la Pascua, desde su Pascua. Y es que, como decíamos ya en todo nuestro curso bíblico,
El primer libro se escribió 1400 años antes de Cristo. El último libro de la Biblia se escribió como unos 100 años después de Cristo. En esos 1500 años no hay un geógrafo que lo haya escrito todo, más bien muchos geógrafos lo escribieron y hay siempre un seguimiento, hay siempre una pedagogía, hay siempre una enseñanza, como si alguien hubiera estado esos 1500 años guiando los textos y encaminándolos. Sí, hoy ya lo entendemos. Ese alguien es Dios, el Espíritu Santo. Un hombre no lo podría porque no hay un hombre que haya vivido 1500 años. El hombre iba escribiendo y a pesar de que escribía en diferentes formas, con diferentes géneros, en diferentes momentos históricos, hay una unidad, una secuencia en estos libros de la Biblia. Y eso es lo que los hace precisamente trascendentes, que es el Espíritu Santo quien ha venido inspirando todos los libros de la Biblia. Y nos lo plantean así, mira, por el corazón de Cristo se comprende la Sagrada Escritura, la cual hace conocer el corazón de Cristo. Este corazón estaba cerrado antes de la pasión, porque la escritura era oscura, pero la escritura fue abierta después de la pasión, porque los que en adelante tienen inteligencia de ella consideran y disciernen de qué manera deben ser interpretadas las profecías. Es decir, cuando Cristo entonces, con su pasión, muerte y resurrección, abre, por así decirlo, con la venida del Espíritu Santo, el entendimiento de todos, es cuando la escritura empieza a tomar sentido para cada uno de nosotros. Ahora bien, el 113 dice, leer la escritura en la tradición viva de toda la iglesia. Y es que según un adagio de los padres que dice, la Sagrada Escritura está más en el corazón de la iglesia que en la materialidad de los libros. Y es que en efecto, la iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la Escritura. Es también importante comprender esto, que la Sagrada Escritura es la materialización, sí, de esto que el Espíritu inspira en el geógrafo. Sin embargo, todo el tiempo en que no había el escrito como tal, el Espíritu ha venido manteniendo y transmitiendo de todos modos la misma doctrina en la iglesia. Graficándolo con algunas imágenes, Jesús manda a sus apóstoles, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Estos fueron a predicar el Evangelio y se hicieron de muchos discípulos, a los que se les llaman padres apostólicos. Los padres apostólicos, por cierto, son quienes ya siguen predicando esto que recibieron de Cristo a través de los apóstoles y ahora lo están predicando sosteniéndose y teniendo como base aquellos libros que se empiezan a unir, a compactar, a reunir. Y esta historia de la iglesia es muy importante comprenderla, porque desafortunadamente hay algunas personas que tienen la concepción de que la Biblia cayó del cielo, ¿sí me explicó? Y entonces no tienen claro toda esta perspectiva de lo que es la interpretación, la inspiración, los géneros literarios, y por eso se tropiezan fácilmente. Lo vamos a aclarar más adelante, mira. El número 114 de las tres características que habla la Iglesia, Vaticano II, es estar atento a la analogía de la fe. Y por analogía de la fe entendemos la cohesión de las verdades de fe entre sí y el proyecto total de la revelación. ¿Cómo? A ver, explícamelo. Mira, a esto se le llama pedagogía divina, es decir, cómo Dios nos ha venido conduciendo para que lo conozcamos a Él. Se ha venido dando a través de la revelación, pero se fue dando a través de un proceso pedagógico. Es la gran obra educativa de Dios en la historia de la salvación. No fue así como que nadie sabía nada, de repente a alguien le dan una Biblia y a partir de ahí empezamos a conocer a Dios. No, es toda la historia de la pedagogía divina, de cómo Dios ha venido manifestando y revelando a través de la historia. Así entonces llegamos a lo que son los sentidos en la escritura. Es importante comprender que en la Sagrada Escritura existen sentidos para poder comprender esto que el Espíritu Santo inspira a los agiógrafos y estos a su vez lo escribieron. Y es que mira, en el 115 del Catecismo de la Iglesia Católica dice, según una antigua tradición, se pueden distinguir dos sentidos en la Escritura, el sentido literal y el sentido espiritual. Este último, o sea, el espiritual, se subdivide en sentido alegórico, moral y anagógico. La concordancia profunda de los cuatro sentidos asegura toda la riqueza a la lectura viva de la escritura en la iglesia. Si lo pudiéramos graficar, sería así. Ya entendimos entonces que el espíritu influye en el agiógrafo, mueve su inteligencia y su voluntad. Y también no solo eso, sino lo cuida a que escriba lo que él quiere y a que lo escriba sin error.
El agiógrafo, por su parte, se dispone y plasma por escrito lo que recibe la inspiración del Espíritu Santo. Y el resultado es la Sagrada Escritura. Para comprender la Sagrada Escritura debemos de entenderla en su conjunto y para interpretarla debemos de tener en cuenta el sentido literal y el sentido espiritual. El sentido espiritual a su vez se divide en estos tres: alegórico, moral y anagógico. Muy bien, vamos a arrancar con el primero y vamos a poner el ejemplo que hablábamos hace 8 días. Mira, textualmente en la parte superior puse: siempre puedes apoyarte en mí. Literalmente dice: siempre puedes apoyarte en mí. Aquí vemos lo que dice el texto. Si somos literales, quiere decir que tú siempre puedes apoyarte en mí, tendrías que estar recargada sobre mí, recargado sobre mí. Bueno, pero también entendemos que no lleva la intención, las palabras, o traen una intención mayor, las palabras que estoy leyendo. Comprendemos una intención más allá de lo que está escrito. ¿Sí se va entendiendo este aspecto, esta parte? Muy bien, pues mira, en el 116 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el sentido literal es el sentido significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la justa interpretación. Y aquí hay dos conceptos que entonces vamos a profundizar, precisamente son nuestra siguiente lección: la exégesis y la hermenéutica, la interpretación. Y es que debemos de comprender cuál es el sentido que se quiso dar a entender en el texto que estamos leyendo. En el ejemplo anterior, obviamente la letra dice: siempre puedes apoyarte en mí, pero parece que la intención va más allá de lo que está escrito. Pero lo que está escrito es importante, porque si dijera: nunca puedes apoyarte en mí, entonces totalmente el sentido cambia. ¿Sí vamos bien? Así es que hay que tener cuidado, pues no siempre debemos de leer e interpretar exactamente palabra por palabra todos los textos de la Biblia. Es más, podríamos tener el caso de una metáfora, donde su sentido literal no es el que resulta inmediatamente de una comprensión palabra por palabra. Vamos a poner un ejemplo. Mira, en Lucas 12:35 Jesús le dijo a sus apóstoles: tengan ceñida la cintura, tengan ceñida la cintura. Obviamente, obviamente, aquí entendemos en este caso que el autor, o sea, el agiógrafo, no pide ajustarse el cinturón, amarrarse fuerte el cinturón. Esta frase más bien lo que quiere decirnos es que debemos estar preparados y en disponibilidad para lo que se pueda acercar, para lo que venga. ¿Sí vamos bien hasta acá? ¿Sí se entiende este comentario? Entonces nos vamos o vamos dándonos cuenta precisamente que este sentido literal tiene que ver con las letras que están ahí, claro, porque si ahí en lugar de decir tengan ceñida la cintura, dijera tengan ceñida el cuello, bueno, entonces el sentido cambia, pero literalmente, el sentido literal es lo que está escrito. Ahí no hay que hacer grandes reflexiones profundas, más bien pongamos atención. El sentido literal encuentra toda su riqueza cuando se hace acorde a la lectura viva de la escritura de la iglesia. Es decir, ¿por qué es importante esta parte que estamos estudiando tú y yo? La importancia de esta parte de nuestro curso bíblico radica en que nosotros, fíjate, a más de 2000 años que fueron escritos los textos bíblicos, corremos el peligro de interpretar su pensamiento con mucha dificultad y más aún, de tergiversarlo y en el peor de los casos, mal interpretarlo, como sucede generalmente con los hermanos separados. Por eso es importante no solamente decir: yo agarro la Biblia, agarro esto, lo leo, a ver qué entiendo. No, no, no. Es importante lo que estamos hablando, lo que nos dice Vaticano II, y en este caso la comprensión de los sentidos bíblicos. Y estamos hablando ahorita del sentido literal. Ahora bien, el sentido literal, decíamos hace rato, es el sentido significado por las palabras de la escritura y descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la justa interpretación. Pero además, el número 116 dice: todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal. Es decir, lo que está escrito, por algo está escrito. Más bien debemos de comprender, y esa es la raíz de qué es lo que se nos quiere decir. Es el que se lee en las palabras de la Escritura, pero requiere definir el sentido preciso de los textos tal y como han sido producidos por sus autores. Ahora, vamos a hablar lo siguiente, mira. ¿Qué quiere decir el sentido literal? Las palabras que tú lees en la Sagrada Escritura. Es decir,
Lo que dice el texto, lo que está escrito, eso es. Eso es lo que el agiógrafo quería expresar. Eso es lo que el Espíritu Santo le dijo al agiógrafo que pusiera por escrito. Y además es la base de todos los sentidos, porque como lo decíamos, tened ceñida la cintura, como están esas palabras escritas, eso es lo que nos da la oportunidad de empezar a comprender los otros sentidos, es decir, el sentido espiritual, que ahorita vamos a llegar a él. Por tanto, fíjate aquí importante, yo no puedo interpretar un texto a partir de lo que el texto no dice. Yo no puedo interpretar un texto a partir de lo que el texto no dice. Bueno, aquí está escrito esto, pero no, Jesús está diciendo que todos tenemos que pagar el diezmo. ¿Qué tiene que ver si ni siquiera dice nada de ello? ¿Sí me explicó? En otras palabras, yo no puedo dar una interpretación a un texto hasta el punto incluso de negar el mismo texto, de negar el texto. Y fíjense que me di a la tarea de ver un video este es un pastor protestante llamado Alejandro Bullón, y él hace una reflexión sobre una cita bíblica de Malaquías que habla sobre el diezmo, y créemelo, es un ejemplo de una mala interpretación del texto. O sea, es increíble cómo manipula el texto y pone la Sagrada Escritura y lo va leyendo línea por línea y le va dando un sentido muy adecuado y propio a los intereses personales de él y de su congregación. Entonces es muy triste, pero es real. Es decir, incluso tengo el video, voy a ver si lo pongo para que ustedes quieren verlo, o al menos los primeros 7, 8 minutos es lo importante, ya después habla mucho, pero cómo manipula el texto para que el texto diga lo que él quiere decir. Y eso ya es incorrecta interpretación del texto bíblico. Ahora bien, hay una corriente fundamentalista, además, que rechaza los descubrimientos de la biología y la física acerca de los orígenes de la vida e insisten en que cada uno de los detalles del Génesis es científicamente correcto. Entonces chocan mucho cuando no comprenden los géneros literarios y de repente escuchan decir, o le llaman creacionistas, o creacionistas nos llaman algunos cuando se dice, no, es que Dios hizo así las cosas. Bueno, si no entendemos el género literario, que hablábamos hace 8 días, y ahora el sentido literal, ¿por qué se escribió esto? Y el sentido espiritual, ¿a qué nos quiere llevar? Entonces, por eso podemos tener una mala y incorrecta interpretación de la Sagrada Escritura. Y si a eso le agregas que hay algunos que hablan de la sola Escritura, no. Si no está en la Biblia, no. Llega un momento que se fanatiza. Es decir, si a todo esto le aumentas una metodología de fanatismo, gritos, aleluya, gloria a Dios, aquí que hay poder y muevo mucho las manos y declaro, yo decreto en el nombre de Jesucristo. Entonces ya tienes una muy buena congregación protestante que te convierte esto en dinero o en otros intereses. Y es que aquí obligo a la Biblia a decir lo que yo quiero y no el sentido que el Espíritu Santo inspiró al agiógrafo y que el agiógrafo plasmó por escrito. Y esto es muy sencilla, la cadenita es muy sencilla. Basta que alguien tenga esta metodología de yo, el Señor, el Espíritu me habló. ¿Se acuerdan de las revelaciones privadas y las revelaciones públicas? A mí el Espíritu ayer en la noche yo soñé y vi como un perro blanco con ojos azules que decía que ese era el Paráclito. Y ¿quién dijo eso? ¿En qué parte de la escritura, en cuál contexto universal de la Sagrada Escritura dice eso? Y si a eso le agregas que le pones movimientos y aquí hay poder y una serie de cosas, no, pues terminas precisamente haciendo estos tipos de cosas muy lejanos a lo que realmente el Espíritu ha querido transmitir a su iglesia a través precisamente del geógrafo. Y me comentaba, por cierto, un amigo ahorita que ve esta imagen de la derecha, donde ya están todos tirados por la fusión del espíritu. Y bueno, ya es un espectáculo. No sé si han visto ustedes a Cash Luna, que él tira una Biblia en medio de todos y les dice, a ver, atraviesa, ahí hay una línea de poder. Y los cuates se retuercen y brincan y tú dices, ¿qué es lo que Dios quiere explicar, manifestar en este tipo de actos? Y les digo que este amigo me decía, ¿te has fijado que estos shows protestantes, todo el mundo queda desmayado menos el camarógrafo? O sea, como que el espíritu le afecta a todos menos al camarógrafo, ¿no es serio? Y siempre, mira, hay alguien que está grabando y cosas así. Pero bueno, no nos vamos a enredar en eso, más bien que es algo muy delicado. Y ahora llegamos a lo que es el sentido espiritual. El sentido espiritual dice en el 117 del Catecismo de la Iglesia Católica, gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla pueden ser signos. Es decir,
El sentido espiritual va más allá, ciertamente. El texto es la base, pero va más allá que nos quiere explicar. El sentido espiritual surge de conectar el texto con otras realidades, con la historia, la antropología o realidades dentro de la misma Biblia, de las circunstancias vividas por los apóstoles, de los padres apostólicos, de los padres de la iglesia. Es importante comprender ello, que el sentido espiritual no viene solamente de yo comprenderlo así de mi mente. Y por eso lo puse aquí, miren, con letra roja. Importante, déjenme mover esto porque no sé por qué nos está ocultando, pero dice, importante, no surge de la imaginación, del sensacionalismo, del sentimentalismo, del capricho personal. No, el sentido espiritual no podría surgir de ello. ¿Sí me explicó? Estaría limitado al capricho personal de, y que tristemente así es. Algunas congregaciones protestantes arrancaron, surgieron a partir de que una persona tuvo ahí una inspiración y el espíritu le dijo y cosas así, y eso es muy, muy, muy delicado. Así entonces, más bien el sentido espiritual surge del texto bíblico, pero conectándolo con las realidades, con la historia de la salvación, con lo que Dios ha venido revelando a través de muchos signos de la creación, de, como dice Hebreos 1:1, que Dios habló de muchas maneras y de muchas formas, pero en los últimos tiempos nos habló a través de Cristo, y Cristo efectivamente también nos enseñó muchísimas cosas. Ahora bien, entonces dice, el sentido espiritual más bien surge del texto y las realidades que Dios nos revela a través de la historia de la salvación, precisamente lo que estamos hablando. Y vamos a ver algunos ejemplos. Mira, el sentido alegórico. Decíamos que el sentido espiritual se divide en tres. El sentido alegórico. El sentido alegórico dice, podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos reconociendo su significación en Cristo. Así, por ejemplo, el paso del Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por ello del bautismo. Y efectivamente, en el texto escrito literal dice que Moisés abrió el Mar Rojo y el pueblo pasó y al pasar por el agua salió de la esclavitud de Egipto y llegó a la libertad del desierto. Y ciertamente, como los enseñan los padres de la iglesia, como lo enseñan el mismo, los apóstoles, como nos enseñó el mismo Cristo, es a través del agua, del bautismo, que nosotros atravesamos y salimos de la esclavitud del pecado para llegar a la libertad de la vida eterna. Esto el espíritu lo va transmitiendo a través del sentido espiritual alegórico, en todo el contexto de la Sagrada Escritura, no solamente tomar un texto y de ahí hacerme o ponerme a hacer revelaciones. El sentido alegórico es una conexión que se hace entre cualquiera de las partes de la Escritura, comúnmente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ese recurso incluso ya lo usa la misma Escritura. ¿Sí me explico? Ese recurso ya lo usa la misma Escritura. Vamos a poner un ejemplo también aquí en la carta a los Hebreos. Hace muchísimas alusiones al culto del Antiguo Testamento, donde efectivamente cómo se da el sacerdocio y cómo es Cristo sumo y eterno sacerdote. También hay otra alusión muy importante donde Cristo, y eso ya es la columna vertebral, el culmen de nuestra fe, donde Cristo es el Cordero Pascual, el que se ofrece, precisamente aquel que habla el Éxodo, cuando el corderito fue el que se ofreció para que pudieran tener la libertad. Y San Juan así lo decía, este es el Cordero de Dios. Todo esto entonces no es que se esté haciendo una interpretación arrebatada, es lo que el Espíritu Santo a través de la iglesia y de todas las realidades vividas ha venido transmitiendo a cada uno de nosotros. Y entonces el texto escrito, fíjate, esta parte es importante, el texto escrito hace referencia a Cristo en sentido espiritual de forma alegórica. Y cuando tú lees el Éxodo, entonces hace referencia a Cristo en un sentido espiritual de manera alegórica, pero el escrito, el sentido literal que está, es muy importante como lo plasma el agiógrafo, en este caso en el Éxodo. Ahora bien, todas estas expresiones se llaman alegóricas, pero la alegoría, insisto, lo repito, no es un ejercicio de la imaginación, no es un ejercicio del sensacionalismo, del sentimentalismo, es decir, que dijera, es que así me pareció a mí, yo así lo entendí y el espíritu me influyó. Por eso es un error. Tomar la Biblia y decir, ¿y tú qué entiendes aquí? Bueno, no, ¿qué entiendo que me inspira el espíritu y qué le ha dicho al conjunto de la iglesia a través de la historia de la salvación? Si lo haces así, nunca te vas a perder.
Ahora bien, el sentido espiritual alegórico no se limita al capricho personal de un pastor, de una secta o de una congregación. Más bien, como dice San Pedro, en la primera de Pedro 3:20 dice, el arca de Noé es figura del bautismo. Fíjate, el arca de Noé es figura del bautismo. Y esto ya lo dice San Pedro cuando escribe su carta. Ya para este momento ya murió Jesús, ya resucitó, etcétera. Y los apóstoles ya están predicando. Y lo han estado predicando de manera oral y ahora lo escribe. Y él dice entonces, el arca de Noé es figura del bautismo. En esa misma línea van a obrar los apóstoles. Todos los apóstoles van a decir lo mismo, porque eso es lo que aprendieron de la doctrina de Cristo. Y los padres apostólicos, es decir, los discípulos de los apóstoles, van a obrar de la misma manera. Y los padres de la iglesia, es decir, los discípulos de los padres apostólicos, van a obrar de la misma manera. Y así se ha venido transmitiendo y así lo trabaja la iglesia desde siempre, de manera alegórica, conectando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y es la doctrina que tú y yo profesamos. Y que el Espíritu Santo, fíjate, es muy importante, que el Espíritu Santo ha mantenido y transmitido hasta nuestros días, conectándolo con realidades sacramentales, es decir, signos. Sabemos que sacramento es signos, vivencias, la historia de la iglesia. Por eso es importante que cuando queramos hacer alguna interpretación, no basta decir, pero es que aquí está escrito. Hay que entender efectivamente todo lo que implica, pero por algo está escrito de esa forma y el sentido literal es la base de todo lo que se quiera interpretar. Ahora bien, llegamos al sentido moral. Dijimos que eran tres: el alegórico, el moral y el anagógico. Entonces, el sentido moral. Los acontecimientos narrados en la escritura pueden conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos para nuestra instrucción. Y entonces aquí podemos comprender nuevamente que se tiene que conectar lo que está escrito con el sentido espiritual llamado moral. Es decir, debemos relacionar la palabra de Dios con nuestra propia vida. Ella nos dice la palabra cómo debemos vivir, lo que es bueno, lo que es malo, pero también, y al igual que lo he estado comentando en todas estas partes, no puede limitarse al capricho o a la intención ventajosa de lo que más me convenga. Bueno, ahí está escrito eso, pero no. Yo entiendo que yo sí puedo tener dos esposas. Yo entiendo que, y si las amo, o sea, de todos modos es amor. Bueno, no, 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 porque entonces ahí estoy obligando al texto a decir algo que no dice. ¿Sí me explico? Y entonces en el aspecto moral, sí tenemos que comprender cuál es el sentido literal y el sentido que le quiere dar espiritualmente hablando, en este caso, nos ha enseñado la iglesia. Tampoco a la mera interpretación literal, más bien es el conjunto de los cuatro sentidos que nos plantea el catecismo de la Iglesia Católica. El sentido moral requiere de otras herramientas que nos permitan su comprensión e interpretación para poder vivir la palabra con el mismo espíritu con que fue escrita. Es decir, para que el sentido espiritual en el concepto moral se entienda, se debe de entender también con otras herramientas. ¿Cuáles? Por ejemplo, la oración, los sacramentos, el ayuno, las obras, la limosna. Todo ello hace que se comprenda mejor este concepto del sentido espiritual en cuanto a nuestra formación moral. Ahora bien, empezamos a cerrar con lo que es el sentido anagógico. Podemos ver, ¿qué es el sentido anagógico? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna, que nos conduce hacia nuestra patria. Anagogé es el que conduce, el que lleva. Así, la Iglesia en la tierra es el signo de la Jerusalén celeste. Vamos a plantearlo también así, mira. Aquí se conecta el texto de la escritura con las realidades eternas. El sentido entonces, este sentido me permite ver en la escritura, además de cómo me debo de cómo me debo de comportar, me conecta a qué puedo esperar, qué debo esperar. Y eso le da sentido precisamente a mi vida y a la Sagrada Escritura. Vamos a poner un ejemplo, mira. Busqué la parábola del Hijo Pródigo, está en Lucas 15, del 11 al 32. Y aquí los tres sentidos, hablando del concepto espiritual, es decir, si tú lees Lucas 15, del 11 al 32, ese es el sentido literal. Y por eso se escribieron esas palabras y están escritas tal cual. Y además, si queremos profundizar con lo que hemos venido hablando atrás, pues es una narrativa. Parábola, es una parábola, la parábola es una narrativa, es un género narrativo. Y eso ya nos invitaría a entender un poco más allá. Pero en el sentido espiritual,
La parábola del hijo pródigo nos conecta en el sentido alegórico donde Dios siempre acoge a su pueblo, independientemente de sus errores, y el pueblo que una y otra vez lo rechaza y una y otra vez cae en la idolatría y cosas así, Dios siempre, siempre, si me explico, lo recibe con los brazos abiertos. En el sentido moral, nos invita a arrepentirnos, a la conversión, a regresar al Padre, a decir, ay, he pecado contra el cielo y contra ti, y regresar a nuestro origen, a nuestra religare, volver a unirnos con Dios. Y en el sentido anagógico, precisamente, Dios me recibe misericordioso, el padre que abraza al hijo y le pone un anillo en el dedo y sandalias en los pies y le hace una gran fiesta. En el sentido anagógico, el sentido espiritual me proyecta a comprender la misericordia de Dios y a estar con Él en este banquete celestial. ¿Sí se va comprendiendo este sentido de ahora entonces? Para terminar, dice el número 118 del Catecismo de la Iglesia Católica. Un dístico medieval resume la significación de los cuatro sentidos de la siguiente forma. El sentido literal, la letra enseña los hechos. El sentido espiritual, hablando de la alegoría, nos enseña lo que has de creer. El sentido moral, lo que has de hacer. Y la anagogía, a dónde has de tender. Fíjate, ¿eh? Cómo nos lo plantea. Y aquí entonces toda la Sagrada Escritura, desde la perspectiva de los sentidos bíblicos, literal y espiritual, es comprensible, como lo decíamos, y nos ayuda a nuestra trascendencia. Lo que está escrito son los hechos. La alegoría, lo que has de creer. El sentido moral, lo que has de hacer. Y la anagogía, a dónde has de tender. Y por eso quise poner esta cita de Hebreos 4:12 que dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo esto es lo que de alguna manera podemos ir comprendiendo tú y yo de lo que son los sentidos bíblicos. Y terminamos diciendo entonces que por ello no podemos interpretar así solos, aislados, lo que a mí me viene, lo que a mí el Señor me dijo, me vino una revelación. No, no, no. Ya de entrada cualquier congregación protestante, entiéndase que está fuera de todo esto de la inspiración dada por Dios al agiógrafo y el agiógrafo puesto por escrito. Más bien, para interpretar la Sagrada Escritura debemos de tomar en cuenta el contexto general de la Sagrada Escritura, la doctrina universal del género literario que estamos leyendo, la tradición apostólica, es decir, lo que enseñaron los apóstoles, los padres apostólicos, los padres de la iglesia católica, de manera oral y escrita. La compatibilidad con la revelación pública. No puede ser que el Espíritu a mí me inspire algo que vaya en contra de lo que es la historia de la salvación. O sea, obviamente está fuera de la jugada, es incorrecto, sería un error, y el Espíritu no nos podría permitir ello. Y tercero, el espíritu con que fue escrito. Así entonces yo te voy a invitar a que de alguna manera también vayamos poco a poco profundizando cada vez más en este proceso de la interpretación. La semana que viene es buenísimo porque vamos a hacer ya exégesis y hermenéutica bíblica. Y vamos a apuntar la tarea. El texto que vas a buscar en la Sagrada Escritura está en el libro de Mateo 25, del 14 al 30. Y vas a escribir en algún lugar, primeramente como borrador, cómo comprendes los cuatro sentidos bíblicos de ese texto y lo pones en los comentarios de este video. Entras al video, ya que lo hayas subido, entras al video, lo transcribes para que vayamos comprendiendo precisamente cómo se va avanzando en este proceso del sentido literal y el sentido espiritual. Ya está la cita, Mateo 25, del 14 al 30. Muy bien, pues efectivamente es parte de este proceso el ir avanzando para que el día de mañana que podamos hacer mayores estudios bíblicos, estamos en la introducción, que ya hagas mayores estudios bíblicos, pues tengas las herramientas para no caer en el error y el día de mañana pues no vayamos a hacer nosotros incorrectas interpretaciones o malas interpretaciones. Y aprovecho entonces para saludar. Hola Maurilia, ¿cómo estás? Hola Pascual también. Hola Marlene. Hola Jesús Pérez, ¿cómo estás?
Y también a mi hermana Buenas Angélica. tardes. Hola, hola, me da mucho gusto que todavía estamos aquí trabajando. En un momento más voy a poner el video, les comento. Y bueno, pues ya podremos hacer nuestra, si gustan, esta pequeña reflexión y ponerlo en los comentarios. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún agregado que quieran este, incluir en este video? Y bueno, recordando un poquito, la semana pasada les puse un link para que al darle clic ahí te mandara a una página y entonces ya podrías contestar más o menos los géneros literarios. Agradezco a las personas que lo pusieron y a los que me lo comentaron, me mandaron algunas imágenes, unas impresiones de pantalla. Se los agradezco aquí en el chat, me lo mandaron y entonces pues ahí vi cómo fueron avanzando. Pues bueno, pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Sigamos poco a poco en este proceso. Estamos alcanzando al final introducción a la Biblia, es decir, cómo puedo acercarme a los textos bíblicos, interpretarlos correctamente a través de la guía. Ya estoy aquí, gracias, efectivamente, se nos volvió a quedar el internet, pero muchas gracias, bendiciones a todos y subo el video en un momentito. Muchas gracias, cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.